que todo felicitar a los cumplidos después de la muy interesante reunión de inauguración de este congreso. Quiero en primer lugar agradecer a Fasecolda, en cabeza del doctor Botero, el doctor Clavijo, por esta invitación a este evento que ya cumple su tercera emisión, su tercera sesión, su tercera edición. Y quiero comentarles que cuando el doctor Clavijo me planteó el tema acerca de los riesgos derivados de los seguros derivados de los riesgos del transporte, pues me planteó un problema práctico muy complejo, y es cómo concretar una idea en una conferencia respecto a un tema tan amplio como es los seguros derivados de los riesgos del transporte. Y básicamente me limité a tratar de concretar, siendo muy fiel a la estructura del título, a tratar de analizar en 4 puntos muy puntuales la concepción legal del riesgo en Colombia, riesgo derivado de la actividad transportadora o la ejecución de los contratos de transporte, cómo esa concepción legal se traduce en la práctica en las estructuras contractuales usuales que se presentan en el mercado, y me permití igualmente hacer una pequeña confrontación en lo que es esa concepción legal versus la concepción contractual, delimitando algunos problemas prácticos entre ambas concepciones, de los muchos que hay, pero delimitándolos a 3 problemas prácticos, en mi sentir, bien interesantes y complejos, como son el análisis acerca de la imperatividad de la norma que regula la concepción legal del riesgo de transporte en Colombia, como también la concepción legal en torno a la suma asegurada difiere de alguna manera en la práctica aseguradora de la forma como se concibe esa suma asegurada en las diferentes pólizas de seguro. Y algo que es muy interesante y que ha sido de motivo de especiales controversias, cuál es la obligatoriedad del seguro de transporte en la forma como fue concebido en el Código de Comercio desde la reforma del Decreto 01 de 1990, orientado más en su concepción a la responsabilidad civil derivada de la ejecución del contrato de transporte. Finalmente hablaré un poco de las coberturas disponibles en el mercado y algunas dificultades y retos que se identifican relacionados con tanto la concepción legal como la concepción contractual del riesgo. Debo comenzar respondiendo a una pregunta que me hacía un colega ayer: ¿qué hay de nuevo en el seguro de transporte como seguro de daños? Y debo decirles que hay muchas cosas nuevas de las que el sector no debe ser ajeno. Hay una reforma el año pasado, una reforma del Insurance Act del 2015 en Inglaterra, que modificó la ley de seguro marítimo inglesa del año 2006 en aspectos muy relevantes, muy importantes, como por ejemplo el régimen de las garantías, la obligación de la concepción de la buena fe en el contrato de seguro, aspectos estos que van a tener alguna influencia muy importante en la forma como contractualmente se va a concebir el riesgo a partir de agosto de este año, que es la fecha en que entra en vigor el Insurance Act del 2015. Igualmente debo destacar que en Colombia existe un plan maestro de transporte multimodal, de transporte intermodal, cuya ejecución inició el año pasado. Inició el año pasado en lo que tiene que ver con la infraestructura, la modernización de la infraestructura asociada a los modos o los nodos de transporte, y hace exactamente 2 meses comenzó la implementación en torno a ese plan maestro de transporte de lo que es el capítulo de logística como tal. Con lo cual hay cosas muy importantes, novedosas, que van a implicar un efecto interesantísimo en lo que tiene que ver con la concepción del riesgo en el seguro de transporte y la amplitud que se ve hoy en día en el mercado. Bien, abordando el primer punto de esta charla, la concepción legal del riesgo derivado del transporte.
Debemos partir de el reconocimiento en virtud del cual en Colombia, fruto de lo que es la forma como se ha concebido históricamente el riesgo de transporte, quedó consagrado el principio de la universalidad de los riesgos, entendido este principio no como un riesgo determinado y concreto, sino como la integralidad abstracta de un conjunto de riesgos, en este caso aplicados a la operación de transporte, con independencia de cuál sea la causa por la cual se originan esos riesgos. Obviamente este principio de alguna manera está limitado en el espacio a los riesgos propios del transporte y, viéndolo en su espectro amplio, abarcaría no solamente los daños al vehículo que moviliza las mercancías, sino también a los daños físicos como tal de la mercancía misma y a la responsabilidad civil que se deriva de quien ejecuta el transporte como servicio público. Con lo cual, desde el punto de vista práctico igualmente, existiría una especie de inversión de la carga de la prueba en caso de que llegase a operar alguna exclusión que se pactase en el contrato de seguro. Carga de la prueba que radicaría en el asegurador al tener él que demostrar la operancia de alguna de las exclusiones pactadas en la póliza. Por lo tanto, al asegurado o a la víctima del daño le bastaría, bajo la aplicación práctica del principio de la universalidad de riesgo, simplemente demostrar la ocurrencia del riesgo para gozar de la presunción de cobertura. Este principio vale la pena destacar en lo que tiene que ver con el Insurance Act de 2015, no sufrió variación. Es decir, se mantiene la concepción legal del seguro de transporte bajo el principio de la universalidad de riesgo. Bien, en lo que tiene que ver con esa concepción en Colombia, vale la pena mencionar que el seguro de transporte, de acuerdo al artículo 1120 del Código de Comercio, que establece cuáles son los riesgos asegurables en este tipo de seguro, establece que este tipo de seguro comprenderá todos los riesgos inherentes al transporte. Norma esta que de alguna manera se ve complementada con las normas de seguro marítimo, que de alguna manera individualizan con un poco más detalle esa concepción, valga la contradicción, amplia de lo que es el seguro de transporte. Me refiero específicamente a los artículos 1713 y 1705 del Código de Comercio. Obviamente se establece la opción de que el asegurador no está obligado a responder por los deterioros causados por el simple transcurso del tiempo ni por los riesgos expresamente excluidos del amparo. Con esto podría uno fácilmente afirmar que el principio de la universalidad de los riesgos tiene expresa reconocimiento legal en la concepción como lo orienta nuestra ley mercantil al establecer que los riesgos que son objeto de seguro deben comprender todos aquellos que sean inherentes como tales al transporte. Pareciera que igualmente esta concepción de alguna manera se ve reflejada en la Ley 1328 del 2009, cuando en punto al comercio transfronterizo de seguros establece que las compañías de seguros del exterior podrán ofrecer en el territorio colombiano o a sus residentes única y exclusivamente seguros asociados al transporte marítimo internacional, la aviación comercial internacional, el lanzamiento y transporte espacial, incluyendo satélites. Y estos seguros, así concebidos, deben amparar los riesgos vinculados a las mercancías objeto del transporte, con independencia del modo que se utilice, el vehículo que transporte las mismas, con lo cual la concepción de esta modalidad de ofrecimiento, de acuerdo a la Ley 1328, incluye también el medio de transporte y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos, es decir, la responsabilidad civil de la empresa, del vehículo e incluso la responsabilidad civil que pueda generar la carga durante su movilización. Elemento este que, como veremos más adelante, brilla un poco por su ausencia en materia de regulación e igualmente en materia de consagración desde el punto de vista contractual en nuestro mercado.
Aquí vale la pena de una vez mencionar que obviamente esta posibilidad de ofrecer seguros por parte de compañías del exterior está establecida o limitada para aquellas compañías que estén inscritas en el registro que para el efecto creó la Superintendencia Bancaria, registro que está, la Superintendencia Financiera, perdón, registro que está consagrado en la circular 019 del 2013, y ahí vale la pena establecer cómo este registro de alguna manera no implica garantía de cumplimiento de las obligaciones de quien ofrece estos seguros en el país, ni tampoco implica una garantía acerca de que esté siendo vigilada la compañía por la Superintendencia Financiera, no implica, como los demás seguros de venta local, que exista un respaldo por parte de la Superintendencia Financiera en su calidad de entidad vigilante, pero no obstante, cosa que parece muy simpática, no obstante no tiene esas implicaciones, esas garantías, el contrato de seguro que se celebre con un asegurador que no esté registrado, tiene en virtud de la norma, en virtud de esta circular, adolecería de objeto ilícito. Con lo cual, desde el punto de vista práctico, en este sentido, quien tome un seguro con una compañía del exterior, no obstante estar registrado en el RAIMAT, no podría considerarse para esos efectos como un consumidor financiero a la luz del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Bien. Hecho este análisis sobre la concepción, discúlpeme, pero es que aquí hemos tenido alguna dificultad de integración entre el Mac y el Microsoft. Bien, hecha esta descripción de la concepción legal, analicemos rápidamente cómo esa concepción legal, repito, basada en el principio de la universalidad de los riesgos, se traduce en la práctica en las pólizas del mercado colombiano. Se encuentra todavía un poco la diferenciación real y tradicional, por llamarlo así, entre pólizas bajo el concepto de la automaticidad de la cobertura y pólizas que simplemente aplican específicamente a un riesgo propio y particular de una movilización, es decir, las llamadas pólizas específicas. Y allí, en unas o en otras, se consagra que lo que se ampara son todos los riesgos de pérdida o daño material que sufran los bienes asegurados con ocasión del transporte, excepto los riesgos excluidos o los riesgos excluibles, lo cual a veces hace un poco compleja el entendimiento del alcance de la cobertura bajo esta concepción tradicional. No me voy a detener un poco en la forma como están definidos los amparos en estas pólizas, porque afortunadamente, y con eso paso al segundo ítem de esta diapositiva, a raíz del advenimiento de la reforma que hubo en las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres para mercancías del 2009, las compañías de seguros del mercado entendieron la necesidad de dejar de inventar lo que no estaba inventado y se acoplaron un poco a esa estructura en la cual se establece que el seguro cubre todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado, salvo las exclusiones que, tratándose del clausulado A del Instituto de Aseguradores de Londres, están descritas en las cláusulas 4, 5, 6 y 7, más abajo descritas dentro de la estructura de esta póliza. Y también existe la modalidad de la cobertura de riesgos nombrados, que si lo referimos a la práctica internacional también, se basa normalmente en las clausulados B y C del Instituto de Aseguradores de Londres, en las cuales la cobertura se circunscribe exclusivamente a los riesgos pactados y nominados en la póliza y se expresa en frases como la que ustedes ven en esta diapositiva: la presente póliza asegura los despachos de los bienes objeto del transporte contra los riesgos de pérdida de daño según se describen a continuación. Si ustedes observan, entonces, la consagración contractual del riesgo difiere sustancialmente en la práctica de la forma como está concebido legalmente. Mientras que legalmente hablamos del principio de la universalidad de riesgo, desde el punto de vista contractual nos estamos limitando única y exclusivamente al riesgo de pérdida o daño material de las mercancías objeto del transporte, y tratándose, por ejemplo, de riesgos nombrados, pues el asegurado simplemente deberá probar la existencia de la pérdida o daños, además de la causa.
¿sí? A diferencia de la aplicación del principio de la universalidad de riesgos, donde le bastará simplemente probar que el daño se produjo con ocasión del transporte y le corresponderá al asegurador demostrar la existencia de alguna exclusión de las que estén pactadas en la póliza. Entonces, para reiterar un poco esta diferenciación, la concepción contractual del riesgo en nuestro país tiene un muy acentuado carácter real y está circunscrito a las pérdidas o daños materiales, con lo cual existe o se presenta una disociación al carácter universal y amplio que se consagra no solamente en la ley de seguro marítimo inglesa, sino en nuestro propio Código de Comercio, como acabamos de ver en las normas que acabamos de comentar. Bien, expresada esta disociación, ¿qué consecuencias prácticas puede tener esta diferenciación de conceptos legales y contractuales? Para el efecto, no obstante, la teorización que puede significar los problemas de esta diferenciación, yo me he limitado simplemente a resaltar tres. En primer lugar, la consideración acerca de si la concepción legal del riesgo en Colombia, riesgo de transporte, entendido como la universalidad de riesgos o el cubrimiento de los riesgos íntegros inherentes al transporte, puede considerarse esa norma, específicamente la del artículo 1120, como una norma imperativa. Si nos vamos a lo que se dispone el artículo 1162 del Código, evidentemente no, el 1120 no es de las normas que están mencionadas en esta disposición. Por lo tanto, por descarte nominal, uno podría decir, como no está enunciada en el artículo 1162, no es norma imperativa, y como no es norma imperativa, esa disociación entre la realidad, entre la concepción legal y la práctica, pues no tiene ningún efecto. Pero como la misma norma del 1162 habla de que el carácter imperativo también proviene de la naturaleza misma de la norma, uno podría decir simplemente que tratándose de la integralidad de los riesgos de transporte, igualmente el carácter de servicio y de interés público que tiene el transporte, lo lógico sería pensar que la cobertura de seguro que se ofrezca en el mercado, tal como está concebida legalmente, debe ser de tal amplitud que incluso las exclusiones que contractualmente se lleguen a pactar tienen que ser mínimas, de tal manera que de existir exclusiones, esas exclusiones tienen que ser muy razonadas, muy bien analizadas, muy bien consensuadas, muy bien discutidas, de tal manera que quien se adviene al servicio público de transporte pueda considerar que va a obtener, en todo caso, siempre una reparación integral de sus daños, ¿sí? Y aquellas circunstancias en las cuales, evidentemente, por la facultad que tiene el asegurador de excluir algunos de sus riesgos de las coberturas, puedan ser incluso objeto de cubrimiento a través de otros mecanismos, otros tipos de garantías, por ejemplo, garantías bancarias, o incluso que se exija un grado de solvencia tal al transportador para que ello como tal sirva de garantía a los usuarios. En ese sentido, a esa concepción, en lo personal pensaría que la norma del artículo 1120 es y debe considerarse como una norma imperativa. Y bajo esa perspectiva uno podría decir que el mercado, la integralidad del mercado colombiano está incumpliendo completamente esa concepción de riesgo como está establecida en el artículo 1120. Bien. Un segundo problema que quiero resaltar y compartir con ustedes, la concepción de la suma asegurada en nuestra legislación mercantil. El artículo 1122, en torno al contenido de la indemnización, establece que en la suma asegurada se entenderá incluido, además del costo de las mercancías aseguradas en el lugar de destino. Resalto el tema del lugar de destino para un comentario que voy a hacer más adelante. El lucro cesante, si así se hubiera convenido. Y a renglón seguido establece una condición bastante interesante por analizar, aplicado específicamente a los seguros, a la ejecución de los contratos de transporte terrestre y a los seguros aplicados a ese trayecto. Y dice que en los seguros relativos al transporte terrestre, si éste lo realiza un tercero, ¿ya?,
decir, cuando se entrega la mercancía a un prestador del servicio público de transporte habilitado como tal por el Ministerio de Transporte, salvo pacto en contrario, la indemnización por concepto de daño emergente a cargo del asegurador tendrá como límite máximo el valor declarado por el remitente, según lo establece el artículo 10.10, y el artículo 10.10 del Código de Comercio, cuando establece la obligación del remitente de declarar el valor de la mercancía, lo obliga a que ese valor sea compuesto por el costo de la misma en el lugar de entrega al transportador. Lugar de entrega, no lugar de destino. Más los embalajes, más los fletes, más los impuestos y más los seguros. Y si no declaró el valor, la indemnización se tratará conforme a lo establecido en el artículo 10.31, un artículo larguísimo, muy complejo a veces de entender, pero que en última se establece que cuando no se ha declarado el valor, el transportador responderá hasta por el 80% del valor que se pruebe en el lugar de destino. Bien, ¿qué significa esto en la práctica? Esta norma, que es el segundo párrafo del artículo 1122, fue enteramente incorporada por casi todas las compañías de seguros en sus seguros convencionales de transporte. Con lo cual, lo que se hizo fue, de alguna manera, además de la disociación contractual que acabo de establecer, es establecer como parámetro de evaluación de riesgo, cuando se trata del seguro de la movilización terrestre de mercancías, el contrato de transporte enteramente ligado al seguro de transporte. Es decir, los efectos jurídicos del incumplimiento del contrato se traducen en la forma como el asegurador debe indemnizar de acuerdo al seguro de transporte, con lo cual se agrega una disociación más en la concepción del seguro, por cuanto que, no obstante, desde el punto de vista contractual adoptamos la teoría del aseguramiento contra todos los riesgos inherentes al transporte. Esa concepción en la práctica implica que el riesgo no necesariamente está asociado a la responsabilidad del transportador. De tal manera que la concepción legal del riesgo del seguro de transporte va más allá del periodo incluso de responsabilidad del transportador. No obstante, esta concepción, como la acabamos de describir, el reconocimiento que le ha venido dando la jurisprudencia al tema ha sido bien interesante. Hay una sentencia del 9 de agosto del 2007 en donde, en mi sentir, tiene unos errores conceptuales y prácticos muy grandes. Es una sentencia donde el ponente fue el doctor Munar, en la cual se estableció que, para darle justificación a este segundo párrafo del artículo 1122, se estableció que no puede haber contrato de seguro de transporte si no existe previa simultáneamente una relación de fletamento. Además, estamos confundiendo el transporte con el fletamento. Y esa concepción en la práctica es totalmente equivocada. Evidentemente puede existir seguro de transporte sin que exista contrato de transporte. Lo importante es que exista movilización de mercancías con independencia o no de que exista un contrato de transporte. Y justifica además esta jurisprudencia bajo un concepto en el cual, en opinión del doctor Munar, lo que ocurrió con el decreto 01 de 1990 fue una integración contractual, de tal manera que las declaraciones del contrato de transporte deben verse reflejadas siempre en el contrato de seguro, pues aluden a los mismos bienes y valor de ella, y en punto al interés dice que no podrá ser diferente el momento de cuantificar el flete a la hora de evaluarse el riesgo, pues refieren al mismo interés. Cuando lo que hemos visto al momento es que los intereses relacionados con los riesgos inherentes al transporte van mucho más allá de la responsabilidad civil derivada del contrato de transporte. Inclusive se atreve a calificar esta sentencia de que autorizar una actitud contraria, es decir, permitir que se asegure mercancías, el transporte terrestre al margen de la forma como se regula el contrato de transporte, o a la forma como contractualmente se concibe el contrato de transporte, sería tanto como desdecir de la lealtad que se ven los contratantes. Esta concepción, en mi sentir, es bastante errada y equivocada. Bien.
Un segundo tema, un segundo punto que quería tratar un tercer punto que quería tratar dentro de las implicaciones prácticas de esta disociación es el punto de la obligatoriedad del seguro. El artículo 994 del Código de Comercio establece que cuando el gobierno lo exija, el transportador debe tomar por cuenta propia o por cuenta del pasajero o del propietario un seguro que cubra a las personas y a las cosas transportadas. Entonces, si ustedes observan la obligatoriedad del seguro, como está establecido en el artículo 994, está orientado a que lo que se debe reglamentar es un seguro sobre las cosas transportadas, que cubra las cosas transportadas. Es decir, lo circunscribe al seguro de carácter real, daño o pérdida física de la carga. No está referido la obligatoriedad del seguro, en la forma como está dispuesta en esta norma, al medio de transporte ni a la empresa de transporte. Y este seguro sobre las cosas transportadas, refiriéndolo a las cosas, debe cubrir los riesgos inherentes al transporte, es decir, los riesgos inherentes al transporte de las cosas, con lo cual también de plano se excluye a la empresa de transporte y también está excluyendo de alguna manera la responsabilidad civil que pueda generar la misma carga transportada. Este seguro, como lo establece la norma, debe ser tomado por el transportador. Y aquí vale la pena simplemente resaltar que, no obstante, la norma dice que el transportador puede tomar el seguro por cuenta propia o por cuenta del pasajero. Al referir el concepto de la obligatoriedad a las cosas transportadas, pues evidentemente el único interés que podría expresar bajo esa concepción el transportador es el interés del generador de la carga, no el interés propio. Por lo tanto, si ustedes observan, esta norma contradice de alguna manera el artículo 1124 que permite que no solo el propietario, sino también todos aquellos que tengan responsabilidad puedan tomar el seguro. La forma como está redactado el 924, en mi sentir, delimita al punto al seguro sobre las cosas transportadas y no otro interés diferente al interés del generador de la carga sería el que podría expresar bajo el desarrollo de esta norma el transportador cuando obligatoriamente vaya a tomar este seguro. Y al decir que este seguro deberá ser otorgado por entidades aseguradoras, cooperativas de seguros y compañías de seguros, pues está dejando de lado de alguna manera los fondos de responsabilidad civil, las estructuras mutuales y cualquier otra manera de poder asegurar los riesgos propios del transporte. Dentro de las cosas novedosas que les contaba al inicio de esta charla, les decía que existe un plan maestro de transporte. Desde el año 2013, el gobierno de Colombia se ha interesado por modernizar básicamente el tema del transporte automotor de carga, obviamente con algunos efectos en los demás modos de transporte. El COMPES 3759 estableció los lineamientos de la política para la organización del transporte y refiere a dos elementos muy importantes que hay que considerar, y con esto hago una invitación al sector para que esté muy pendiente de lo que en desarrollo de este lineamiento se pueda resultar en torno a la reglamentación del seguro obligatorio del transporte. Tiene dos temas muy interesantes estos lineamientos del COMPES 3759, que son la modificación a los límites indemnizatorios de la responsabilidad del transportador cuando no se ha declarado el valor. Y establece un baremo muy interesante, y es que esa modificación debe estar orientada a que esa limitación se base en el peso y volumen de la carga, no en el valor. Y con eso lo que está haciendo es reconocer una práctica internacional en materia de limitación de responsabilidad derivada de la ejecución de los contratos de transporte, en lo cual las limitaciones se basan no en el valor de la carga, sino en el peso o el volumen. Este baremo, estas limitaciones basadas en el peso o volumen no son extrañas para la legislación colombiana. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tratándose de transporte aéreo nacional o transporte internacional, ya existe una limitación basada en el peso o volumen. El caso del transporte marítimo es bien interesante analizar el asunto, porque el artículo 1644 establece que cuando no se declara valor, pero sí se declara la naturaleza de la carga, tratándose de transporte marítimo nacional, y el transportador no ha hecho ninguna reserva, se puede pactar un límite.
Y ello fue interpretado de una manera muy interesante por la Corte en una sentencia del 8 de septiembre del 2011, perdón, en la cual estableció que ese límite razonable al que se refería el artículo 1644 debería ser un límite razonable, y estableció la razonabilidad como referencia a los contratos, a los convenios internacionales no ratificados por Colombia, en los cuales, como les he dicho, el baremo principal es el peso o volumen de la carga. El caso del transporte terrestre no es así. En el caso del transporte terrestre en Colombia, el baremo es el valor declarado. Existe la posibilidad de que se pacte un límite basado en el 75% del valor de la carga sobre el valor que se declare, o en todo caso el límite será el 80% del valor en el lugar de entrega, en el caso en que no se haya pactado un límite, no se haya declarado, perdón, el valor. Este COMPES también establece algo muy interesante, y es la modificación al seguro de transporte, la manera como está concebido en el Código de Comercio, en 3 sentidos. Deja claramente establecido que el seguro de transporte sobre las mercancías lo debe pagar el generador de la carga, remitente o destinatario, y tratándose del seguro de responsabilidad, que el seguro de responsabilidad del transportador, que lo erige como condición para la habilitación, debe amparar, y ese es el lineamiento, la responsabilidad del transportador hasta un límite de indemnización basado en el peso y el volumen de la carga, y de una manera muy interesante le da el mandato al gobierno para que promueva los fondos de responsabilidad civil de las empresas de transporte, regulando igualmente, ordenándole que regule el seguro de responsabilidad civil de los operadores logísticos, los agentes de carga, los corredores de fletes. Bien. Voy a hacer un rápido comentario, que ya el tiempo apremia, sobre, existe un proyecto del año pasado en el cual el Ministerio de Transporte puso a consideración del público en general, un proyecto reglamentario del artículo 994 del Código de Comercio en punto a la obligatoriedad, y allí vale la pena destacar cosas interesantes, cosas que no son tampoco muy acertadas. Diferencia del seguro de transporte del seguro de responsabilidad. Deja claramente establecido que el seguro de transporte ampara las mercancías por los riesgos inherentes al transporte, y rescata de una manera interesante la condición de que esos riesgos deben considerarse de manera independiente a la responsabilidad del transportador contemplado en el contrato o la ley. Y establece la modificación respecto del artículo 1122 en torno a la suma asegurada, en el sentido de que será establecida en el documento de transporte de manera práctica a esa diferenciación entre el seguro de mercancías y el seguro de responsabilidad civil. También dejan claramente establecido el seguro de responsabilidad contractual del transportador, en el cual lo delimita a la responsabilidad contractual relacionada con el daño o pérdida, el retraso de la entrega de las mercancías, conforme al contrato de transporte y a la ley, y establece que este seguro debe ser condición para la habilitación de la empresa de transporte. Pero algo que sí vale la pena estar muy pendiente, y con esto hago una invitación al sector, es a que este proyecto vino a establecer el seguro de responsabilidad civil del transportador como forma de acreditar la solvencia financiera. Solvencia financiera siendo esta solvencia uno de los requisitos para la habilitación del transportador. Y acepta expresamente los fondos de responsabilidad civil como sustitutos del seguro de responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, punto al que no me voy a detener bastante porque pues igualmente genera bastante controversia. En punto a la obligatoriedad, en desarrollo de la Ley 1328 del 2009, lo que tiene que ver con el consumo de servicios del exterior, consumo de seguros del exterior, hay una limitante en cuanto a que toda persona natural o jurídica podrá adquirir en el exterior cualquier tipo de seguro, con excepción de los seguros obligatorios y los seguros en los cuales el tomador asegurado beneficiario sea una entidad del Estado. Y en lo que tiene que ver con el tema que estamos tratando aquí, los riesgos inherentes al transporte, como podrán ver en esta diapositiva, hay una interesante lista de seguros
que tienen carácter obligatorio: el seguro del operador de transporte multimodal, el seguro del transporte aéreo, el seguro de responsabilidad derivada del transporte aéreo, como lo establece el artículo 1900 del Código de Comercio, los seguros relacionados con la responsabilidad civil del transporte terrestre de pasajeros en la serie de decretos 170 del 2001, el seguro de transporte de mercancías peligrosas, etc. ¿Cómo está establecido estas coberturas en el mercado? En el mercado se encuentran, o cómo está establecido en el mercado esta concepción de riesgo desde el punto de vista práctico, concreto y real. En el mercado se encuentran las coberturas sobre la carga, las pólizas convencionales propias del mercado o las que están basadas en los institutos aseguradores de Londres, las pólizas relacionadas con el medio de transporte, el seguro de casco, basado en el caso de las embarcaciones, basados en las cláusulas del instituto. El tema de responsabilidades, las opciones son bien prolijas: está el seguro de transportadores, el seguro de responsabilidad civil de los transportadores, el seguro de responsabilidad civil para los armadores bajo las coberturas mutuales, el seguro de responsabilidad civil para quienes detentan de alguna manera transitoriamente la custodia de las mercancías, el seguro de los puertos, operadores portuarios, y de una manera muy interesante pues se encuentran en el mercado pólizas de movilización y almacenamiento, como son las pólizas de stock to put o las pólizas relacionadas con demoras en las entregas o pérdidas de utilidades en la ejecución de los contratos de transporte. Para finalizar, quiero mencionar varios retos y dificultades que este tipo de cobertura tiene hoy en día en el mercado. Hay una divergencia, como vimos hace un momento, entre las estructuras legislativas y la realidad del riesgo. El riesgo hoy en día se concibe más allá del transporte como tal. Es importante comenzar a hablar ya de los seguros de operaciones logísticas, el proyecto que les mencionaba del Ministerio de Transporte del año pasado hace una regulación muy interesante, una propuesta muy interesante en materia de responsabilidad civil de los operadores logísticos y de los agentes de carga. A los agentes de carga los trato como intermediarios en la ejecución del transporte. Para los operadores logísticos los trata como si fueran transportadores y les asigna una obligación de resultado, con las consecuencias que ello tiene en materia de responsabilidad. Hay algo que vale la pena ir analizando con detalle y es el transporte de mercancías no tripulado a través de drones. Hay un proyecto que se llama el Prim Air, el proyecto Amazon, que básicamente se ve reflejado en este tipo de embarcación. Es una embarcación que es bastante buena con relación al medio ambiente, no tripulada, y implica que muy pronto vamos a ver movilizaciones de mercancías a grandes volúmenes sin que exista control diferente a un operador en tierra, lo cual significa que esto genera la necesidad de variar radicalmente la forma como se concibe la responsabilidad civil, que todavía tiene un elemento, un criterio subjetivo, no obstante la consideración objetiva del tema, y que necesariamente va a implicar también una concepción del riesgo desde el punto de vista del mercado muy diferente. Hoy en día los índices de pérdida en materia de daños a mercancías se ven más asociadas a los errores de manipulación en los que está asociado la acción del hombre. No obstante, el gran tecnicismo que existe hoy en día es así, y bajo esta circunstancia, al verse los riesgos ya de movilización bajo embarcaciones o vehículos no tripulados, necesariamente va a implicar un ajuste fundamental, no solamente a la estructura de responsabilidad del contrato, sino a la concepción del riesgo como tal. Hay una mayor acumulación de valores de los buques y puertos, hay mayores almacenamientos, existe un renacer de las coberturas stock to put en este momento, las pólizas de movilización y almacenamiento, los costos de rescate y remoción van en aumento. Hago referencia a esto de manera específica por cuanto que, si ustedes observan, en el seguro convencional no se regula la responsabilidad civil de la carga como tal,
durante la ejecución del transporte. Y para terminar, debo resaltar que en este momento el mercado seguro de transporte está en un ciclo bastante blando y hace falta, desde el punto de vista práctico, una nueva gran pérdida para que exista una especie de movimiento del mercado en torno a hacer un poco más profesional la suscripción. Muchísimas gracias.